La industria automotriz es un campo de batalla implacable. Es una arena donde la gloria de ayer puede convertirse en la ruina de mañana. Las fortunas cambian con el viento. Los gustos del público evolucionan. Las crisis económicas golpean sin piedad. Incluso los nombres más grandes, los imperios que parecen indestructibles, pueden encontrarse, de la noche a la mañana, al borde del abismo. Hemos visto cómo errores colosales pueden hundir proyectos multimillonarios. Pero hoy, exploramos el otro lado de la moneda. Hoy no hablamos de fracasos, sino de resurrecciones. Hoy contamos historias de supervivencia contra todo pronóstico. Imaginemos una compañía automotriz legendaria, ahogada en deudas, con fábricas silenciosas, trabajadores despedidos y titulares de prensa anunciando su inminente desaparición. El fin parece inevitable, pero entonces, en medio de la desesperación, surge una idea, a veces, una idea simple, a veces, una idea radical, a veces, una idea que todos consideran una locura. Esa idea se convierte en un coche, y ese coche, contra toda lógica, contra todas las predicciones, se convierte en un éxito. No solo un éxito, sino un fenómeno, un salvavidas, un milagro sobre ruedas que rescata a la compañía entera de la bancarrota y la devuelve a la vida. Hoy, no es un ranking de velocidad, lujo o belleza, es un homenaje a la resiliencia, a la innovación nacida de la necesidad. Estos son 3 coches milagrosos que evitaron la bancarrota de sus marcas. Antes de revelar nuestro primer salvador automotriz, quiero plantear una pregunta. ¿Qué crees que es más difícil para una marca de coches? ¿Crear un éxito desde cero o recuperarse después de un gran fracaso? Deja tu opinión en los comentarios. Nuestra primera historia nos lleva a Estados Unidos. A principios de los años 80, la situación para Chrysler, uno de los 3 grandes de Detroit, era desesperada. Chrysler estaba al borde de la quiebra. Años de mala gestión, coches de baja calidad y la feroz competencia de las marcas japonesas más eficientes y confiables habían dejado a la compañía de rodillas. Había sobrevivido gracias a un controvertido rescate financiero del gobierno estadounidense, pero necesitaba urgentemente un producto revolucionario, un éxito masivo que pudiera pagar sus deudas y restaurar la confianza del público. En ese momento crítico, un hombre llegó para liderar la compañía, Lee Iacocca. Iacocca era una leyenda. Había sido el padre del Ford Mustang original, un éxito rotundo. Despedido de Ford, llegó a Chrysler con una reputación de visionario y una sed de venganza. Iacocca y su equipo buscaron desesperadamente esa bala de plata, y la encontraron en un concepto que llevaba años rondando los estudios de diseño, no solo de Chrysler, sino también de Ford, de donde venía Iacocca, la minivan. La idea era simple, pero radical para la época. Hasta entonces, las familias que necesitaban espacio tenían 2 opciones: las enormes y torpes station wagons rancheras, o las furgonetas comerciales adaptadas, que eran incómodas y difíciles de conducir. La minivan proponía algo nuevo: combinar el espacio interior y la practicidad de una furgoneta con capacidad para 7 u 8 pasajeros y una puerta lateral corrediza con el confort, la facilidad de conducción y la eficiencia de un coche de pasajeros normal. Parecía lógico, pero la industria dudaba. ¿Querrían las familias conducir algo que parecía una furgoneta? ¿No preferirían el estatus de una station wagon? Era un segmento completamente nuevo, un territorio inexplorado. Una apuesta enorme para una compañía que no podía permitirse fallar. Pero Iacocca apostó, usando la plataforma barata y probada de sus coches compactos K-Car como el Dodge Aries y el Plymouth Reliant. Chrysler desarrolló rápidamente el proyecto. En 1983, para el año modelo 1984, lanzaron al mundo el Dodge Caravan y el Plymouth Voyager. El diseño era simple, casi un cajón sobre ruedas, pero increíblemente funcional. El suelo era bajo, facilitando la entrada y salida. La puerta corrediza era una bendición para padres con niños pequeños en estacionamientos apretados. Los asientos traseros se podían quitar fácilmente,
transformando el vehículo de transporte familiar a vehículo de carga. El resultado fue un éxito instantáneo y sísmico. Las familias americanas se enamoraron. Era exactamente lo que necesitaban y no sabían que existía. Era práctico, versátil, económico y fácil de conducir. Las ventas superaron todas las expectativas. Las fábricas de Chrysler no daban abasto. El Caravan y el Voyager no solo generaron beneficios masivos que permitieron a Chrysler pagar sus deudas con el gobierno años antes de lo previsto, sino que crearon un segmento de mercado completamente nuevo, el de las minivans. Ford y General Motors, que habían rechazado la idea internamente, tuvieron que correr desesperadamente para lanzar sus propias versiones, la Ford Aerostar, la Chevrolet Astro. Pero Chrysler ya había dominado el mercado. La minivan reinó durante casi 2 décadas como el vehículo familiar por excelencia, y todo empezó con esa apuesta desesperada de una compañía al borde del abismo. El Dodge Caravan y el Plymouth Voyager no fueron solo coches, fueron la resurrección de Chrysler. Nuestra segunda historia nos lleva a Alemania, a principios de los años 90, y la marca en crisis. Sorprendentemente, es una leyenda, Porsche. Sí, Porsche, el creador del icónico 911, el sinónimo de ingeniería alemana y éxito en las carreras, estaba al borde de la quiebra. ¿Cómo era posible? Varios factores se combinaron. Una recesión económica global a principios de los 90 golpeó duramente las ventas de coches deportivos caros. El legendario Porsche 911, en su generación 964, se había vuelto muy costoso de producir y su precio de venta era altísimo. Además, los otros modelos de Porsche, los de motor delantero como el 944, 968 y el lujoso 928, estaban envejeciendo y sus ventas caían en picado. La compañía estaba perdiendo dinero a espuertas. Los rumores de una posible venta a un fabricante más grande eran constantes. Porsche necesitaba desesperadamente un milagro. La solución vino de mirar hacia atrás, a sus raíces, y hacia adelante, a la eficiencia productiva. La idea era crear un Porsche más asequible, un Roadster convertible de 2 plazas ligero, ágil, divertido de conducir, con motor central como los legendarios 550 Spider y 718 RSK de carreras de los años 50 y 60. Que pudiera atraer a un público nuevo y más joven a la marca, pero hacerlo barato, sin sacrificar la calidad y el prestigio de Porsche, era el gran desafío. La genialidad vino de una decisión estratégica: desarrollar este nuevo Roadster junto con la próxima generación del 911, el futuro 996. Ambos coches compartirían muchos componentes clave, especialmente en la parte delantera, desde el capó hasta las puertas y en el interior. Esto reduciría drásticamente los costos de desarrollo y producción. En 1993, Porsche presentó un prototipo en el Salón del Automóvil de Detroit, el Porsche Boxster Concept. El diseño, inspirado en el 550 Spider, fue un éxito instantáneo. El público y la prensa se enamoraron. Las órdenes de compra empezaron a llegar antes incluso de que el coche existiera. Porsche sabía que tenía un ganador. Aceleraron la producción. En 1996, llegó al mercado el Porsche Boxster Generación 986. Tenía un diseño hermoso y equilibrado. Montaba un nuevo motor boxer de 6 cilindros, refrigerado por agua, una novedad compartida con el futuro 996, ubicado en posición central trasera, lo que le daba un manejo sublime, y lo más importante, su precio era significativamente menor que el del 911. Los puristas de Porsche, al principio, torcieron la nariz. ¿Un Porsche barato, refrigerado por agua, con faros raros compartidos con el 996? Pero el mercado habló. El Boxster fue un éxito de ventas masivo, superó todas las previsiones. Las listas de espera eran enormes. El Boxster no solo atrajo a nuevos clientes a Porsche, sino que generó los beneficios que la compañía necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Este pequeño Roadster no solo salvó a Porsche de una posible quiebra o absorción, sino que le dio la base financiera para reinventarse.
Los beneficios del Boxster y del 996, que también fue un éxito gracias a los costos compartidos, permitieron a Porsche tomar otra decisión arriesgada y controvertida poco después, lanzar su primer SUV, el Cayenne. El Cayenne también fue un éxito masivo y aseguró el futuro financiero de Porsche a largo plazo. Pero todo empezó con el Boxster. El Porsche del pueblo no diluyó la marca, la salvó. Demostró que la esencia de Porsche, la ingeniería brillante, el placer de conducir podía existir más allá del 911. Fue el pequeño gigante que rescató a una leyenda. Nuestra última historia nos lleva a Europa, a principios de los años 2000, y la marca en crisis era Nissan. Nissan, el gigante japonés, estaba pasando por un momento muy difícil a nivel global. Había sido rescatada de la casi bancarrota por una alianza con la francesa Renault, liderada por el ejecutivo estrella Carlos Ghosn, pero en Europa, la situación seguía siendo crítica. Nissan estaba perdiendo dinero. Sus coches tradicionales para el mercado europeo, el hatchback Almera competidor del Golf y el sedán Primera, eran coches competentes, fiables, pero aburridos, sin alma. Estaban siendo aplastados por la competencia europea Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra. Nissan necesitaba desesperadamente un éxito en Europa. Pero, ¿cómo competir en el segmento más saturado y competitivo del mercado, el de los hatchbacks familiares? Los ingenieros y diseñadores del centro técnico de Nissan en Europa tuvieron una idea radical. Una idea nacida de observar cómo la gente realmente usaba sus coches. Vieron que muchos compraban SUVs grandes y torpes, no porque necesitaran tracción total o capacidad todoterreno, sino porque les gustaba la posición de conducir elevada que daba sensación de seguridad y el estilo robusto, pero odiaban el alto consumo de combustible y la dificultad para estacionar. Por otro lado, los hatchbacks eran prácticos y eficientes, pero quizás un poco comunes, y si pudieran combinar lo mejor de ambos mundos. La idea era crear un coche que tuviera las dimensiones y la eficiencia de un hatchback familiar, pero con la posición de conducir elevada y el diseño musculoso de un SUV, sin la complejidad, el peso y el costo de la tracción total, aunque se ofrecería como opción. Nacía el concepto del crossover urbano. Era una apuesta altísima. Nissan decidiría no reemplazar al Almera ni al Primera. Abandonaría por completo los segmentos tradicionales de hatchbacks y sedanes medianos en Europa para apostar todo a este nuevo concepto. Los analistas de la industria predijeron un fracaso rotundo, un coche que no es ni una cosa ni la otra, que abandona a los clientes leales. Están locos, decían, pero Nissan siguió adelante. En 2006, lanzaron el coche con un nombre extraño y difícil de pronunciar, Nissan QASH-QAI. Nombrado así por una tribu nómada de Irán. El diseño era diferente, era más alto que un Golf, pero más bajo y compacto que un SUV tradicional. Tenía líneas musculosas, pero sin exagerar, y el interior era práctico, bien hecho, con esa deseada posición de conducir elevada. El resultado fue un fenómeno, un éxito que nadie, ni siquiera Nissan, había anticipado. Las ventas superaron todas las expectativas. No por un poco, sino por 10. Las fábricas en Inglaterra no podían producir suficientes unidades para satisfacer la demanda. Las listas de espera eran de meses. El QASH-QAI atrajo a clientes de hatchbacks, de sedanes e incluso de SUVs más grandes. Era el coche perfecto para la vida moderna urbana y suburbana. El QASH-QAI no solo salvó a Nissan en Europa, convirtiendo una operación deficitaria en una fuente masiva de beneficios, sino que inventó el segmento de crossovers compactos, el segmento que hoy domina el mercado automotriz global. Todos los suburbanos que vemos hoy por millones en las calles Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Renegade, Toyota CHR, VW T-Cross, Ford Puma, todos ellos deben su existencia al éxito pionero del QASH-QAI. Mientras otros fabricantes luchaban por un trozo del pastel en los segmentos tradicionales, Nissan decidió hornear un pastel completamente nuevo, y se quedó con la primera y más grande porción. El QASH-QAI no fue solo un coche, fue una bola de cristal sobre ruedas,
un milagro que redefinió el automóvil moderno. Chrysler, Porsche, Nissan, 3 nombres que estuvieron peligrosamente cerca de convertirse en apenas una nota al pie en la historia automotriz. 3 gigantes que encararon el abismo de la quiebra, pero estas historias son más que cuentos de supervivencia corporativa. Son un testimonio brutal de que, en el mundo implacable de los negocios, la verdadera innovación, a menudo, no nace del lujo o la complacencia, sino de la más pura desesperación. Es al borde del precipicio donde las ideas más audaces, las apuestas más arriesgadas, una minivan, un roadster asequible, un coche que nadie sabía que quería, pueden transformarse en leyendas. Ellos prueban que un único coche, la idea correcta en el momento correcto, puede realmente cambiarlo todo, puede redefinir un mercado, puede revivir un imperio,